Quiero hablar con usted acerca de considerar qué es más importante que la invitación del Señor. ¿Qué puede ser más importante que el Señor nos invite? Dice ese versículo 16 que el Señor Jesús dijo que un hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Esa palabra invitar es la palabra kaleo en el original, de donde tradujeron nuestra Biblia. Y esa palabra kaleo quiere decir invitar en voz alta, llamar en voz alta. Quiere decir que es una invitación oficial. Diga conmigo, invitación oficial. Mire, que el rey nos invite. Yo creo que cuando tú tienes una fiesta, seleccionas a quienes invitas. Si eres como en mi pueblo, es que las cosas están muy abajo, ¿verdad? Están muy abajo. ¿Por qué? Porque en mi pueblo se ponen anuncios en la radio y dice: se invita al público en general. Dice. Si usted se va a sorprender de eso, pero en mi pueblo así es. Sale el anuncio en la radio, dice: invitamos al público en general al casamiento de fulano y fulana. Y llega todo el que quiere. De ahí yo creo que el 80% de las personas son desconocidas, que ni la familia, ni los novios, ni la familia del novio conocen a esa gente, ni esa gente conoce al novio, ni la familia de la novia. Son las fiestas de mi pueblo. Pero en Dios no es así. En Dios no es invitamos al público en general, sino que en Dios es una invitación oficial. Esa palabra kaleo también quiere decir llamar por nombre. Es decir, repito, que es una invitación oficial, porque quiere decir invitar en voz alta, que todos se den cuenta que te estoy invitando a mi fiesta. En voz alta. Invitar, llamar en voz alta, invitar por nombre, hacer una invitación oficial, y quizás hasta quiere decir llamados ministeriales, posiblemente, porque es una invitación en voz alta. Dios está invitando, o en este caso, este hombre que dio una gran cena, se puso a invitar. En Mateo capítulo 22, hablando de ese mismo contexto, habla de esta invitación. En Mateo capítulo 22, versículo 2, dice que el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Y entonces miro que hay una persistencia del Señor con los invitados, porque Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. A la mayoría de nosotros, quizás a todos nosotros, Dios nos llamó más de una vez y de diferentes maneras. Y la primera vez nos llamó con amor, obviamente, porque Dios llama con amor, mi hermano. Nos llamó con amor. Sus llamados siempre son con amor, solamente que a veces el método puede tornarse drástico dependiendo de la respuesta de la persona. Y entonces dice el versículo 4 que de nuevo envió a otros siervos. Esa es la persistencia del Señor con los invitados. De nuevo los envió diciendo a los invitados: ved, ya he preparado mi banquete, como diciéndole, lo preparé para ustedes. He matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado, venid a las bodas. Esa es la insistencia del Señor. Por eso me gozo de que el Señor insista y de que estamos aquí muchos de nosotros, porque el Señor insistió. Dice el versículo 5, pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Versículo 7, entonces el rey se enfureció. Dice que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Recuerde que era una invitación oficial. Es decir, que no fue una invitación de que, hey, te invito como en mi pueblo. Vuelvo a mi pueblo también. En mi pueblo, si usted va caminando por la calle y como allá mucha gente come fuera, no encerrado, sino afuera, en el corredor, le llamaríamos acá en el porche, o en el porche. Y si usted va caminando, le dicen: hey, fulano, vente a comer. Gracias, provecho. Eso es normal allá. Normal, o sea, la invitación no es tan en serio de que vente a comer, pero si le pasa, pues qué bueno, ¿no? Le echamos más agua a los frijoles, ¿no? Pero eso es lo normal, ese es lo normal. Pasas, vente a comer. Porque la invitación no es tan oficial, no es tan formal. Simplemente es un acto de social que se
que se acostumbra, es una costumbre. Pero aquí no, aquí la invitación fue oficial, fue verdadera. Realmente este hombre o este rey que hizo las bodas de su hijo estaba contando con los invitados. Cuando se cuenta con ellos, se prepara lugar. Por eso el Señor Jesús dijo: yo voy a la casa de mi Padre y preparo lugar para ustedes. Cuando este rey se puso a hacer las bodas de su hijo y sacrificó los animales y se puso a preparar todo para los invitados, él contaba con esas personas y estaba preparando un lugar específico para esas personas. La invitación era oficial, la invitación era en voz alta, la invitación era que todos se dieran cuenta, que todos supieran que ellos eran invitados. Y dice este versículo que ellos no hicieron caso. Se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Por eso le dije que quiero hablar qué es más importante que la invitación del Señor. El Señor invitándonos, el Señor preparando un lugar, el Señor abriendo la puerta, el Señor poniendo un portero en la puerta, porque si no hay portero se mete todo el mundo. Pero cuando hay un portero, Él está revisando. Como no solamente me crié en mi pueblo, sino que también me crié un tiempo en la ciudad, también sé cómo se hacen las fiestas en la ciudad. Cuando te llega la invitación, dentro de la invitación viene una tarjeta que se llama un pase. Y en ese pase dice 2 personas, 4 personas, y no puedes llevar a nadie extra, porque esa invitación lleva un pase y está un portero en la puerta. Y ese portero en la puerta está mirando y traes el pase y dice: tantas personas, te recibe el pase, ok, pásele. Hay hasta seguridad en la puerta y todo el asunto. Porque yo creo que Dios pone un portero que está revisando quién puede entrar y quién no puede entrar. Y estos invitados, ellos tenían la invitación, pero uno se fue, dice, a sus campos, fueron a sus negocios. Y el Señor obviamente se enojó. Dice ese versículo 7 que se enfureció y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. ¿Por qué asesinos? Porque mataron a los que fueron a llamarlos. Los mataron, los agarraron y los mataron. Entonces también depende cómo tratas al enviado. Cómo tratas al que Dios mandó para ayudarte. Mandó al Espíritu Santo, pero mandó a un hombre de Dios también, a una mujer de Dios que te hablara, que te llevara el mensaje. Estás invitado. La invitación es para ti personalmente. Personalmente, para que vengas y entres a esta comida. Ahora regrese conmigo a Lucas 14. Regrese conmigo a Lucas 14. Dice ese versículo que leímos, 17, que a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya está todo preparado. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y entonces viene una excusa que dice la Biblia que los indignificó, es decir, que no fueron dignos. Versículo 18, comenzaron a excusarse y el primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Ahora, la invitación del Señor es más importante que las propiedades. La invitación del Señor es más importante que los bienes materiales. La invitación del Señor es más importante que cualquier cosa que pueda poseer en la tierra. Si Él invita, yo debo de atender, mi hermano. Si Él invita. ¿Sabe que el Señor muchas veces nos ha invitado? Primeramente nos invitó al Evangelio. Y repito, tal vez no la primera vez atendimos, pero llegó el momento cuando, gracias a Dios, sí atendimos. Pero también puedo pensar en actividades, como esta actividad de mujeres que hubo en Georgia, donde las hermanas fueron, se gozaron, recibieron, fueron de bendición allá y fue de bendición para ellas también. Pero a veces son invitaciones donde Dios pone el deseo en el corazón. Si tú dices: pastor, yo soy mujer, pero nunca sentí el deseo, bueno, pues tal vez no era para ti. Amén. Yo creo que fueron las que tenían que ir y no fueron las que no tenían que ir. Pero piense en alguien que sí recibe el impulso en su corazón, que sí lo recibe, tiene el impulso de Dios en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está invitando. Y cuando Él está invitando, Él tiene un lugar para esa persona.
Este lugar es tuyo. Este lugar es para que tú seas bendecido, tú seas bendecida. Y entonces ellos empezaron a excusar, en este caso, porque había comprado un terreno y necesitaba ir a verlo. Como alguien dijo, ¿y quién compra un terreno sin verlo? Yo no sé quién compra un terreno sin verlo, si ha de haber alguno posiblemente, pero lo lógico es de que va a mirarlo antes de comprarlo. Pero como dice ahí, que realmente era una excusa. Piense, cuando alguien siente el impulso en su corazón y pone una excusa para no atender la invitación del Señor. Y nosotros debemos de ser personas que atendemos la invitación del Señor. Comenzaron a excusarse. He comprado un terreno, los bienes materiales, las propiedades. El versículo 19 habla de una segunda cosa. Dice que el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Pero el Señor es más importante que la yunta de bueyes, mi hermano. ¿Cuál es la yunta de bueyes? Es esa fuerza para trabajar la tierra. Esa fuerza para hacer funcionar un negocio. Esa fuerza, mi hermano, que hace que realmente nosotros alcancemos más cosas en la tierra. Pero aquí hay una yunta de bueyes que dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El Señor o la invitación del Señor es más importante que la yunta de bueyes, mi hermano. Me gustó lo que hizo Eliseo, porque en Primera de Reyes, vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 19. Recuerda que es un llamado por nombre. Es un llamado oficial. Es un llamado en voz alta. Por eso, mire, yo estoy hablando la palabra de Dios y estoy por meter pensamientos humanos. Pero bueno, cuando un hombre delante de la congregación le propone matrimonio a una muchacha, y aunque uno le diga, ¿para qué haces eso? Ve allá, llévala a comer allá, híncate todo lo que quieras allá enfrente de ella. No, yo quiero que todos miren. Bueno, dale, pues que Dios te ayude, porque, bueno, yo no lo haría, pues, ¿no? Yo no lo haría, pero cada quien su gusto, ¿no? Cada quien su gusto. Pero ahí le está dando a conocer a todo mundo, pues. A todo mundo, mire, le voy a proponer matrimonio. Ahora, gracias a Dios por los matrimonios, obviamente que sí responden y que dignifican. Pero realmente nosotros debemos de ver que es más importante, porque si el Señor nos invitó, si el Señor nos llamó en voz alta, en público, y dijo, yo te estoy amando, y que todos sepan que yo te estoy invitando. Pero en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19, dice que Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. No está el nombre de Elías, pero es Elías. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando, dice, con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Y entonces Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Usted sabe que el manto significa ministerio, es decir, que a Eliseo desde el principio lo que le ofrecieron fue ministerio. Eso fue lo que le ofrecieron a Eliseo desde que Elías lo encontró. Y entonces él echa el manto sobre Eliseo, y dice el versículo 20 que dejando él los bueyes corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Y entonces Eliseo, lo que él va a hacer es despedirse para servir a Dios. Diga conmigo, para servir a Dios. No quiere decir que ya nunca va a volver a ver a su padre y a su madre, no. Pero que ahora se va a dedicar a servirle a Dios. ¿Cómo? Sirviéndolo a Elías. Y en ese servicio él iba a entrar en una comunión con Dios, Dios invitándolo. Porque recuerde que fue Dios el que le dijo a Elías, le dijo, regrésate por el camino que viniste y unge a Eliseo en tu lugar. Es decir, que Dios le hizo la invitación. En el mundo espiritual ya todos sabían. Lo tremendo es que el mundo espiritual sabe la invitación que Dios nos dio, mi hermano. Nosotros humanamente no sabemos, pero en el mundo espiritual saben la invitación que Dios nos dio. Venir a su casa, venir a su servicio, servirle al Señor. Y dice que le dice, deja de despedirme de mi padre y de mi madre. Dice el versículo 21, que entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó. Y entonces la entrega de los bueyes de Eliseo, los bueyes ahora carecían de importancia. ¿Qué es lo importante?
Por eso la palabra que tengo hoy para ti y para mí es: ¿qué tan importante es atender a la invitación del Señor? Porque hay terrenos, hay bueyes, hay amistades. Amistades. Mire, si usted se detiene de seguir a Dios por no quedar mal con una persona, mi hermano, yo siento lástima por usted. Porque no va a alcanzar nunca lo que Dios tiene para usted. Pero si usted dice: sí, Señor, yo te voy a seguir, tú eres lo más importante y todo lo demás alrededor de mi vida se va a acomodar de acuerdo a mi comunión contigo, Señor. Es que mi esposa se va a acomodar a mi comunión contigo. Mis hijos se van a acomodar a mi comunión contigo. Mis amigos se van a acomodar a la comunión que yo tengo contigo. No es tu camino el que se va a acomodar a ellos, sino que ellos se van a acomodar a tu camino. Yo decido seguirte a ti. Eliseo le perdió el valor a los bueyes. Dice ahí que él sacrificó los bueyes y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Los bueyes solamente fueron el sacrificio a Dios. Diga conmigo: el sacrificio a Dios. Cuando el rey manda y aquel hombre que hace esa cena manda a llamar a los invitados, el terreno que habían comprado debería de servir para sacrificar a Dios. Los bueyes deberían de servir para sacrificar a Dios, para que le ayudaran a atender. Diga conmigo: que le ayudaran a atender. Es decir, que el camino de Dios no es para ayudarte en tus negocios, sino que tus negocios deben de servir para ayudarte en tu caminar con Dios. Amén. No invertamos los papeles. Un día lo conté, lo voy a volver a contar. Yo escuchaba una predicación mientras caminaba. Me gusta caminar. Ahí alrededor de mi casa, como tengo un poco de terreno, regularmente caminaba 1 hora todos los días ahí. Y mientras caminaba me ponía mis audífonos, pero yo escuchaba una predicación mientras caminaba. Lo más importante era caminar. Iba contando cuánto tiempo llevaba, iba contando cuántas vueltas llevaba, y la predicación pues me entretenía mientras caminaba. Pero no le entendía lo suficiente porque mi atención estaba puesta en que yo andaba caminando. Y entonces un día dije: no, de aquí en adelante voy a caminar mientras oigo una predicación, que es diferente. Ahora, ¿qué es lo más importante? Oír la predicación. La caminada solamente me servía para entretenerme mientras estaba haciendo lo que verdaderamente yo quería hacer: escuchar la predicación, escuchar la palabra. Entonces no invirtamos los papeles, sino que lo que tenemos debe de servirnos para servir a Dios. Dios está dispuesto a bendecirte abundantemente, mi hermano. Dios está dispuesto, mi hermano, a que tú tengas cosas materiales en la tierra abundantemente. Pero esas cosas materiales deben de servirte para servir a Dios. No Dios para ayudarte en las cosas materiales, porque Él bendice, mi hermano, y nos prospera. Pero no puedo cuidar lo material, debo de cuidar mi relación con Dios. Él me invita oficialmente. Una invitación sellada, oficial, elegante, y se encarga de que llegue a mí. Tiene un siervo que le está pagando para que exclusivamente vaya y me diga que yo estoy invitado. Y entonces lo que yo tengo debe servirme para atender esa invitación. Señor, aquí está mi vida. Tú me estás invitando. Yo soy el invitado aquí. Y cuando somos invitados, mi hermano, fíjese, en la tierra, yo me da gusto cuando hay fiestas donde echan la casa por la ventana. Es decir, que tú llegas ahí, mi hermano, y hay comida de sobra, hay postre de sobra, hay pastel de sobra, y todo es para qué. Iba a decir para que nos hartemos, hermano, pero bueno. Pero ¿se imagina la mesa de Dios? Si eso hacemos en la tierra, imagínense la mesa de Dios, donde Él tiene preparado para nosotros. Somos invitados. Y entonces dice que ese versículo que le dijeron: compré una yunta de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Ahora, el versículo 20 dice que también otro dijo: me he casado. Mire, humanamente,
Es que quiero que separemos lo humano de lo espiritual. Humanamente uno pensaría que el hombre tiene razón. Se acaba de casar. ¿Cómo va a ir a atender la invitación de alguien si se acaba de casar? Tiene que atender a la familia. Tiene que atender a su nuevo matrimonio. Pero aquí dice que otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Entonces el Señor es más importante que el cónyuge. Nadie dijo amén. No les van a pegar. No les van a pegar llegando a su casa, mi hermano. Pero el Señor es más importante que el cónyuge. El apóstol Otto dice que él le dice a su esposa, ¿sabes qué? Yo te amo, pero amo más al Señor que a ti. Y la esposa dice, no, pues si así es la cosa, yo estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Qué bueno que al Señor lo ames más que a mí. Porque el cónyuge o el Señor debe de ser más importante que el cónyuge. Cuando el Señor me manda la invitación, Señor, yo sé que me acabo de casar, todavía ando en traje de fiesta todavía la esposa todavía no se quita el vestido de novia, pero apúrate, no sé si te lo vas a quitar, a cambiar, no sé qué vas a hacer, pero tenemos una invitación. Y la luna de miel, esa puede esperar para después. Ahorita hay alguien muy importante que nos dio una invitación. Y esa invitación es atenderla y honrar al que me llamó públicamente. Al que a todos les avisó que me estaba invitando a mí. Quiere decir que todos iban a dar cuenta que yo no quise ir. Pensemos en Asuero y en Basti. Asuero es una fiesta tremenda, grande fiesta. Y en esa fiesta dice que cuando estaba alegre por el vino, mandó a traer a Basti porque era muy hermosa. Quería presumir la belleza de su mujer delante de sus invitados. Y entonces Basti, dice la Biblia, que no quiso ir. El rey se enojó, obviamente. Después preguntó, ¿qué se debe de hacer? Dijo, quitarle la corona a Basti. Porque ella era para cumplir los deseos del rey. Pero ella estaba ocupada en su propia fiesta. Vaya conmigo ahí, Esther. No quiero contarle la historia de bulto, sino que mejor se la cuento verdaderamente. Esther, ¿dónde estará ahí? Antes de Job, ¿verdad? Dice el capítulo 1, dice que el rey hace una fiesta. Dice el versículo 3 que en el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, y ellos estaban en su presencia. Los oficiales del ejército de Persia, de Media, los nobles y los príncipes de las provincias. Estoy en el libro de Esther. Dice el versículo 8 que se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque el rey así había dado órdenes, que a todos los oficiales que hicieran conforme a sus deseos. Y el versículo 10 dice que el séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre, dice que por el vino, ordenó a los eunucos que servían en su presencia, que trajeran a la reina Basti, dice el versículo 11, que trajeran a la reina Basti a su presencia con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Y entonces el rey se enojó. Pero ¿por qué ella se niega a venir? Porque ella también tiene su propia fiesta. Dice el versículo 9 que la reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Mire, no vaya a ser que nosotros desatendemos la invitación del rey porque tenemos nuestra propia fiesta. Mis fiestas deben de conducirse alrededor de los deseos del rey. Amén. Me gusta la actitud que muchos hombres de Dios, mujeres de Dios tomaron allá en las últimas décadas del siglo pasado. Había un hombre, Kenneth Hagin, que él hacía reuniones. Él era un predicador itinerante, pero hacía sus reuniones, por ejemplo, en Miami, en Phoenix, en Portland, en Washington. Él las programaba para todo el año. Hacían sus actividades grandes, muy hermosas. Y toda esa gente decía, nosotros programábamos nuestras vacaciones alrededor de la agenda del hermano Hagin. Si él iba a estar en julio en Miami,
toda la familia nos íbamos a Miami. Desde abril, marzo ya teníamos programadas las vacaciones para Miami porque vamos a ir a esa convención. Aparte de que vamos de vacaciones, vamos a esa convención. ¿Sabe, mi hermano, que nuestra vida debe de ser programada alrededor del Señor Jesús? Porque Él es el que hace la invitación. Y la reina Vasti fue quitada de su trono. Se le quitó la corona y se buscó a otra que fuera más digna que ella para llevar el reino. Dice el capítulo 2, que el versículo 1, que después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Pero entonces, versículo 2, los cortesanos al servicio del rey dijeron que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer. Versículo 4, y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y esto le pareció bien al rey y así lo hizo. ¿Sabe, mi hermano, que hay gente que pierde gloria? Mire, lo que está pasando en este lugar a mí me da gusto. Porque veo que la gente está recibiendo impulsos en su corazón. Cuando alguien dice, yo siento esto de Dios en mi corazón, y cuando veo que es para bien, que es para bendición, digo, es Dios obrando. Eso es lo que hace la presencia de Dios. El día miércoles, creo yo, que cayó agua acá y cayó, hermano, pero con tempestad y todo. Yo dije, Señor, esto debe de ser algo muy hermoso. Este debe de ser un presagio de lo que tú quieras hacer en este lugar. Porque aquí, en la iglesia, donde siempre este lugar regularmente es salvado de cosas de esas, llegó ese viento y esa lluvia, y yo estaba solo aquí. Hasta le llamé a mi esposa, dije, ¿estará la casa de pie todavía o ya no estará ni la casa ni mi esposa? Le llamé, dijo, no, aquí no, poquita agua, dice, un poquito de agua y viento, nada. Pero si aquí casi nos están tumbando el edificio, yo aquí metido y esto era como un tornado, como un huracán, hermano, y agua, pero exageradamente el agua, hermano, viento y todo. Y digo, Señor, esto es un presagio de bendición. Esto es un presagio de lo que tú quieres hacer en este lugar, y lo estoy viendo, lo estoy mirando, pero somos invitados. Dios te invita, mi hermano. No vayas a ser de los que se excusan, de los que digan, no, es que yo compré un terreno, tengo que ir a mirarlo. Compré 5 yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlas. O aún, me acabo de casar, no tengo tiempo para atender la invitación del rey. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a tomar a otros? Otros van a recibir, van a funcionar, van a ocupar el lugar de otros que fueron invitados oficialmente. Yo creo que nosotros estamos en este lugar porque fuimos invitados oficialmente, mi hermano. Tenemos invitación oficial en nuestra mano. El portero no nos puede detener. Tenemos el pase a la presencia del Señor. A decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo en este lugar y en nuestras vidas. Y entonces dice ahí en Lucas 14:20, Lucas 14:20, que otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. El Señor debe ser más importante que el cónyuge, mi hermano. Versículo 21. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Versículo 23. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados, dice, y oblígalos a entrar. ¿Qué dice? Para que se llene mi casa. Dios quiere que su casa esté llena. Dios quiere que aquí su casa esté llena. Dios quiere que su casa esté llena. Nuestras vidas, nuestro cuerpo es una casa de Dios, y Dios quiere que esta casa esté llena. Pero entonces encontramos 3 grupos. Primero, los invitados formales y que se excusaron. Formalmente los invitaron, con trompeta y desfile y todo, haciéndole la invitación, y ellos se excusaron. Después están los llamados, los que no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque eran pobres, mancos, ciegos y cojos. Por eso no eran dignos. Pero como los oficialmente invitados se excusaron, entonces dijeron,
inviten a los que no son dignos. Y ellos sí atendieron, fíjese. Ellos sí llegaron, porque no eran dignos, solamente los llamaron y vinieron. Y dice que todavía había lugar. Dice el versículo 22 que el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Y entonces el Señor dijo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar. El tercer grupo son los obligados. Diga conmigo: los obligados. Son los que se vieron en problemas y no les quedó otra. Dios tiene maneras muy hermosas de obligar, mi hermano. Piense, invitados oficiales se excusaron. Después los que no eran dignos respondieron, dijeron: todavía hay lugar. Ahora obligan a la gente. Y a veces nos encontramos en problemas tan serios que no nos queda otra más que voltear hacia Dios. Pero también entramos. También entramos al banquete. Unos invitados, otros que atendieron, pero otros que tuvieron que ser obligados. Y yo doy gracias a Dios por los que Dios obliga. Qué bueno, porque Dios quiere que su casa esté llena. Dios quiere que el lugar sea ocupado. Pero el invitado oficial no era digno. Dice el versículo 24: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Entonces, desatender a la invitación del Señor es excluirse a sí mismo. Nunca te eleves de posición tanto, mi hermano, que te excuses delante del Señor. Ah, no, es que yo soy el pastor y a mí no. Dijo Kiko: no me pueden ver con la chusma por ahí. Chusma. Dijo Marjanquis que él estaba en la plataforma con ministros, sentado, porque en esas iglesias grandes y ponen sillas para los ministros, y mientras están predicando, están ellos ahí, los siervos distinguidos, tienen un lugar arriba en la plataforma. Y había miles de personas, no sé cuántos miles, mínimo unas 5,000 personas. Y hablaban el que hablaba de amar, de sanar el corazón, de tener amor en el corazón. Y dijo, al terminar, dijo: si alguno tiene ese problema de odio, resentimiento, rencilla contra su hermano, póngase de pie, voy a orar por usted, porque aquí Dios quiere sanarlo. Dice: Dios me dijo: párate. Y le dijo: Señor, ¿aquí? Sí, estoy enfrente de la plataforma con los demás ministros. ¿Qué van a pensar de mí? Y luego toda esa gente, miles enfrente de mí que me conocen. ¿Y quieres que me ponga de pie? Dijo: ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Porque a veces decimos que no, allá escondiditos, donde nadie se dé cuenta ahí, ¿verdad? Como que queremos decir las cosas en secreto para no quedar mal delante de los demás. Si Dios te lo concede, te felicito y dale gracias a Dios por eso. Porque Dios es discreto, amén. Pero cuando te dice en público que hagas algo que te va a bendecir, y dice él: no me quedó otra más que ponerme de pie. Y ahí estaba de pie. Pónganse de pie, dijo el predicador. Y fue el hermano Kenneth Hagin también, el que hacían las vacaciones alrededor de su agenda de él. Dijo: si tienes algo en tu corazón, quieres ser sanado de resentimiento, ponte de pie. Y el hermano Mark Hankins se puso de pie. Y él oró por todos. Y por él también, porque él también tenía algo que un ministro había dicho algo malo de él, y él lo había guardado en su corazón. No estaba del todo sano. Pero después ese ministro que había hablado mal de él lo invitó a predicar a su iglesia. Y le dio una ofrenda de $50,000. Dice, y el Señor me dijo, dice: ¿qué es mejor? ¿Tener rencor en el corazón o $50,000? Dijo: $50,000, Señor. Eso es mejor. ¿Sabe, mi hermano, que nosotros debemos de atender a la invitación del Señor? No podemos avergonzarnos. Tenemos que atender, porque el que se excusa, el que desatiende a la invitación, se excluye a sí mismo. ¿No será que algunas veces Dios nos ha querido sanar y no hemos sido sanos porque hemos desatendido a la invitación? Qué bueno que usted ha pasado cuando la hermana dice: pásenle, vénganse todos. Ahí me da gusto que pasen. Pastor, pero no sé danzar. No importa, yo tampoco. Pero pasamos, Señor, aquí estamos, Señor. Tal vez no me muevo, pero aquí estoy enfrente, Señor, porque yo también quiero la bendición. Yo también quiero ser bendecido. Pero dice que el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Ahora,
en el capítulo 2 de Juan, dice que la invitación es una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Juan capítulo 2, versículo 1. Dice ahí, dice, al tercer día se celebró boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Él fue invitado. El versículo 11 dice que este principio de señales, porque Él convirtió el agua en vino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Te voy a dar un consejo. No desatienda las invitaciones del Señor. Porque eso va a servir para que manifiestes la gloria de Dios. Dios te va a usar o va a usar eso para que la gente mire la gloria de Dios que está sobre tu vida. Porque vamos a manifestar la gloria de Dios. El Señor Jesús atendió esa invitación. Él fue invitado a las bodas. Pero ahí en esa invitación estuvo la oportunidad. Por eso no nos desacreditemos, nos anulemos a nosotros mismos desatendiendo una invitación del Señor. Yo recuerdo que un día yo desatendí una invitación del Señor, fíjense. Desatendí y cómo me dolió. Por años me dolió. Otra iglesia de aquí de Rosario tenía su grupo de jóvenes y el líder de jóvenes me invitó. Me imagino que lo que él quería era que llevara a los jóvenes de la congregación allá con él. Y me invitó, me dijo, pastor, vamos a tener un campamento de jóvenes. ¿Podría usted predicarnos? Quiero invitarlo a predicar. Y le dije, hermano, hay más pastores. Le dije, invita a alguien más ahí. Lo hice de mala gana. Pero hasta en el momento, Señor, ¿por qué dices? Bueno, ya pasó. Pero me dolió por años y años, hermano, eso. ¿Qué me costaba decir que sí? ¿Qué me costaba atender? ¿No sería Dios invitándome y yo diciendo, excusándome? No, como diciendo, ya sé lo que este quiere. Pero uno debe de atender las invitaciones del Señor, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y entonces ahí en Caná de Galilea, Él convierte el agua en vino y fue un principio de señales, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Ahora, vuelva conmigo a Mateo 22, porque ahí enseña que hay que prepararnos y poner atención a esa invitación. Que no hay que llegar desarreglados. Estoy hablando espiritualmente. Mateo 22:9 dice, id por tanto a las salidas de los caminos e invitar a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Mira, dice que encontraron a malos y a buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Versículo 11. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Dios ya tuvo misericordia de nosotros, pero hay que prepararnos y hay que poner atención y hay que poner empeño en la invitación que Dios nos dio. Estamos siendo preparados, estamos siendo libres, estamos conociendo el reino de Dios, mi hermano. Dios quiere que conozcas cada vez más el reino del Señor. Y entonces hay que prepararnos, hay que tener traje de bodas, hay que dignificar la invitación. Es importante. Le doy el primer lugar. Y el versículo 14, yo termino con esto, versículo 14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Es decir, que no solo es ser llamado, sino también escogido para estar en su presencia. Dios nos llama, amén. Y de los llamados Dios va a escoger. De los llamados Dios va a escoger. Mire, en Hechos, vaya conmigo a Hechos. En el capítulo 1, pasa el grupo de alabanza, porque dije que iba a terminar, ¿verdad? Hechos capítulo 1, cuando habla de que Judas fue descalificado, dice el versículo 16, Hechos 1:16, dice, hermanos,
tenía que cumplirse en la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Dice el versículo 20, dice que en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada, que no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Y ahí se trata de llenar un lugar. Diga conmigo, llenar un lugar que Judas desechó. Y dice el versículo 21, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que Dios llama. Otra vez conmigo, Dios llama. Pero de los llamados, Dios escoge. Y dice que presentaron a dos. Dice ahí el versículo 15, versículo 23, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y entonces, mi hermano, Dios llama. Otra día conmigo, Dios llama. Pero de los llamados Dios escoge, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No desatendamos la invitación, porque de esa invitación depende también que seas escogido para un lugar de honor, para algo que Dios quiere hacer poderoso aquí en la tierra. Vamos a orar al Señor, vamos a bendecir al Señor, darle gracias y que nosotros, mi hermano, atendamos la invitación del Señor. Es Él personalmente. Manda a un emisario, manda a un siervo a decirte, estás invitado a esta cena. Estás invitado a venir, pero debes no excusarte, debemos no excusarnos, debemos atender y debemos prepararnos para que en aquel día no seamos encontrados desvestidos, sin traje de boda. Señor, te bendecimos. Te bendigo y te adoro, Señor, y te alabo y te exalto. Padre celestial, gracias por la invitación. ¿Quieres decirle gracias por la invitación? ¿Quieres decirle gracias porque yo estoy aquí porque me invitaron? Dios mismo me invitó. Fue una invitación abierta y que todos se dieran cuenta que el Dios del cielo me estaba invitando a su casa. Me estaba invitando a una cena. Me estaba invitando y yo no puedo decir, Señor, compré un campo, necesito ir a verlo. Señor, compré 5 yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlas. Señor, me acabo de casar y mi cónyuge, Señor. Dios dice que hay que atender una invitación formal, real que Él nos dio. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra que vino a nuestro corazón. Gracias por esa experiencia sobrenatural. Gracias porque me invitaste delante de todos a servirte, a honrarte, a caminar contigo, Señor. Padre, yo te adoro. Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi ser. Señor, te adoro, te bendigo, te alabo, te exalto, te glorifico. Santo eres tú. Tú mereces la gloria, tú mereces la honra. Señor, te bendigo. Me has escogido un adorador. Me has escogido un adorador, sacerdote tuyo, Señor. Oh, sí. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido. Sí, Señor. Y por eso te alabo, Señor. Una vez más, ¿me has escogido? Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre
vientre, Señor, me has escogido. Y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Dilo, has puesto en mí, has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí, has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanzas. En mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Sí, Señor, Padre, te alabamos, agradecemos la invitación, agradecemos el escogimiento para servirte, para adorarte, para darte gloria, para darte honor, para darte alabanza, Señor, para proclamar tu nombre, para conocer las cosas espirituales, para saber que hay un Dios grande y poderoso. Mi Señor, te amamos, mi Señor, te bendecimos. Oh, sí, has puesto en mí, has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí, mi Señor, canto de alabanzas. En mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí, has puesto en mí. Gracias, Señor, por ese espíritu de vida, por ese espíritu vivo que me provoca, que me lleva hacia adelante. Gracias por escoger este lugar, Señor. Queremos atender a tu llamado, atender, Señor, a tu llamado, atender a tu invitación. Sí. Por última vez, has puesto en mí, has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanzas. En mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón. Sí, Señor, te amamos, Rey de Gloria, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Señor, te damos la gloria en el nombre de Jesús.